Voy a hablar sobre mi juego favorito de cuando era pequeño. Yo, cuando era pequeño, jugaba a muchos juegos, como por ejemplo fútbol, voleibol, pía pía, cricket, pero mi juego favorito era el cricket. Yo jugaba al cricket. eh, Era mi favorito porque yo disfrutaba mucho jugando a este juego. Jugaba al cricket con mis compañeros de clase en el colegio y también jugaba con mis amigos cerca de mi casa porque había un parque grande. Nos gustaba jugar en este parque, nos gustaba jugar en este parque porque el campo era muy bueno. Campo donde jugamos es el campo. Si cree que los niños juegan a ese juego ahora y por qué, creo que hoy en día muchos niños siguen jugando al cricket porque es un deporte muy famoso en Pakistán, pero no tantos como antes. Antes, la mayoría de los niños jugaban al cricket, pero ahora muchos juegan con los móviles, con los tablets, videojuegos, o sea, con Internet. Los juegos actuales de los niños son, como he dicho antes, relacionados con la tecnología, móviles, tablets, videojuegos, y creo que eso no es bueno para la salud de los niños. Pueden tener problemas de vista, o sea, problemas de los ojos, y también pueden tener problemas de relaciones personales, porque todo el día están en casa, metidos en su habitación, jugando y no juegan con sus amigos o otros niños. Pienso que los niños deberían jugar al menos 2 horas al día a algún juego físico, como puede ser correr, natación, cricket, fútbol, voleibol, porque eso les va a ayudar mucho en su salud física y mental.